Le quería pedir un favor, si Bien. podría nuevamente explicar el problema número 2 ¿Ya? del Perfecto. trabajo, Perfecto. porque el fin de semana con mi grupo lo estuvimos haciendo y analizando ¿Ya? y nos cuesta encontrar la cantidad de capacidad, Ya. porque como sale que Perfecto. es infinita, nos cuesta Sí. mucho asociarla como a un número, porque al final, por lo que nosotros logramos entender, que le habíamos mandado un correo preguntándole esto, Ah, ya sí, era lo si es estoy que le contestando. asignábamos. No, Ah, ya, ¿sí? No, sí, lo estoy contestando y ya llegaré al de usted, pues no, no he podido hacerlos todos todavía. Pero no, igual le explico ahora, no se preocupe. ya. Gracias, Bien, profe. vemos acá. Ya, ahí está cierto digamos, el modelo. Aquí hay dos cosas que en realidad son las que tienen que tener en mente. Una, ¿cierto? Que los elementos reparados, ¿cierto? Son los que provienen de los mismos aviones, ¿ok? Así que no pueden tener más elementos reparados que los que vengan de los mismos aviones. Con la regla, ¿cierto? Que obviamente se demoran un cierto tiempo en estar disponibles para ser utilizados, ¿ya? Por ejemplo, primer mes, el primer día, y me llegan 200 aviones y los componentes que yo les saco los puedo reparar, ¿cierto? Y tener recién disponibles el próximo mes. Pero esa cantidad, no más que esa cantidad. Y así obviamente estos mismos valores, ¿cierto? Son los que yo en componentes reparados voy a ir teniendo disponibles en el futuro. La otra parte, ¿cierto? Es los nuevos, ¿cierto? Que eso obviamente es infinito en el fondo, pero es un infinito mentiroso, porque, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los infinitos siempre están sujetos, en realidad, a algún número, siempre hay algo por ahí que hace que el infinito no sea tal. En este caso, ¿cierto? Si ustedes revisan, de partida, la demanda que ustedes tienen, que son estos mismos aviones, ¿cierto? Que los mismos aviones que llegan y que les dan los componentes para reparar, son también su demanda, que ellos son los que necesitan componentes, ya sean nuevos o reparados. Entonces, es infinito, lógicamente, no es infinito en sí, porque ustedes no necesitan más que la suma de todo esto como máximo, ¿cierto? Y como esto además tiene un plazo, ¿cierto? Temporal, en realidad pueden ajustarlo eso también al plazo que va quedando. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, si ustedes separan el primer mes, ¿ya? Ese primer mes, ustedes tienen la opción, ¿cierto? Obviamente es una tontera, pero tienen la opción de comprar ese primer mes componentes nuevos para todos los aviones que van a llegar en los 6 periodos, por ejemplo, y eso podría ser su capacidad. El segundo mes, ¿cierto? Podrían volver a comprar componentes, pero obviamente ya no de todos los 6 periodos, porque ya el primero pasó, pero pueden comprar del segundo al sexto, tercer mes, del tercero, ¿cierto? Al sexto, y así obviamente ahí pueden definir una cantidad. Va a ser grande, pero recuerden que también después, ¿cierto? Cuando hago el ajuste entre oferta y demanda, al final, ¿cierto? Todo lo que me sobre, por mucho que sea lo que me sobre, da lo mismo, porque en el fondo mi demanda real son estos aviones, lo que realmente están ahí. Y todo el resto de la capacidad, aunque sea 5 veces eso, va a ir al final en una columna, ¿cierto? Que en realidad no me va a afectar la solución, ¿cierto? No va a pesar para efectos de la solución, sino que solamente va a ser un ajuste matemático. Así que así en realidad es como tienen que tratarlo, o sea, los componentes nuevos, por muy infinitos que sean, siguen estando relacionados a la demanda de los aviones reales y también al momento en que esa demanda ocurre y de cuánto podrían comprar desde ese momento en el futuro de acuerdo a los aviones que van a llegar. Y eso simplemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Dime. entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es, eh, porque al momento de cuadrar el problema, la demanda ¿Ya? son como 1.300 eh, partes o aviones, lo que sea. ¿Ya? Entonces tendríamos que repetir esos 1.300 en cada una de las ofertas, No, por eso te tanto para digo. los nuevos, para los reparados y para el taller que...
Y era No, de la empresa, algo así. no, porque, por eso les digo, los reparados vienen de los mismos aviones y no son más que esos, ¿ya? Y los reparados llegan en momentos específicos, entonces tampoco es que los tengas siempre disponibles. Los nuevos es otra historia. En los nuevos sí tú podrías hacer eso, ¿cierto? De que considerarlos desde un momento para de ahí en adelante todo lo que necesites. Por ejemplo, ¿cuál es Profe, la diferencia? Dime. sí, es que, pero entonces si nosotros tendríamos que ver que esa demanda tendríamos que repartirla entre los que están reparados y en Ya. los que se mandan a reparar que se demoran 3 meses en llegar. ¿Cómo Pero los... nosotros Ah, ya. dividimos las cantidades en ese sentido? No, pero fíjate, los reparados en sí, por ejemplo, los primeros, los 200 que primero llegan, ¿cierto? ¿Mm? Tú puedes inicialmente tenerlos un mes después disponibles, ¿cierto? A un Claro. cierto costos, o si esperas 3 meses, tenerlos, ¿cierto? A otro costo disponible más adelante. Pero siguen siendo los mismos 200. Lo que te está cambiando es el costo, no los 200. ¿Cachai? ¿O no? Siguen Sí, siendo sí, los es mismos que 200. La diferencia es que no van a tener los mismos costos dependiendo de en qué momento tú los vas a ocupar. Entonces, recuerda que, por ejemplo, típico problema de producción, ¿cierto? La fila te representa en el fondo el origen y la columna, ¿cierto? Es cuando lo ocupas. Entonces, lo que aquí te cambia es la columna, en cuándo decides ocuparlo. Si lo decides ocupar el mes siguiente, te va a costar 120. Si lo decides ocupar 3 meses después, te va a costar en realidad 35. Pero son los mismos 200. entonces habría que analizarlos, profe, como por separado, o sea, los 200, los 180, los Eso sí, 300. no, eso sí, claro, porque ellos, cada uno de ellos, en el fondo cambia el costo de 120 o de 35 en distintos momentos. Claro. Y por ejemplo, al momento de tabular, si yo decidiera mandar un producto a la planta que se demora 3 meses en reparar, ¿Ya? tendría que colocar, no sé, los 180 y después contar 3 meses hacia el lado y poner de nuevo 180 o 300, dependiendo No, cuál vamos a elegir. no, pero que acuérdate, el 180 es el total de la fila. Lo Claro, que tú vas sí, poniendo sí. son los costos en realidad. Claro, eso sí, sí. Los costos, eso me refiero a que los costos irían cada 3 meses. En ese sentido, si Ah, eligiéramos claro. mandarlo al... No, claro, por ejemplo, sí, pues si lo ocupas al mes siguiente te cuesta 120. Si lo ocupas un mes después es 120 más almacenamiento. Si lo ocupas 3 meses después es 35 porque ahí te llega desde afuera. Ya, ya. ¿Sí? Sí, profe. ¿Viste? Pero por eso, el que manda en el fondo, la fila en el fondo es la cantidad de componentes. Y obviamente como el momento, los costos van cambiando de acuerdo a cuando ese avión llegó originalmente, ahí necesitas filas independientes porque esas cantidades en el fondo van teniendo también costos diferentes en distintos momentos. Y los nuevos, como te digo, también un poco pasa eso, pero con la diferencia que el infinito no existe, porque en realidad lo que único que puedes hacer es comprar para todo lo que te queda de demanda desde ese momento en adelante, no más que eso. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿No? Bueno, ok. Ya. Ahí ya les compartí eso. Bueno, vamos a empezar la otra unidad, ¿ok? Ya con lo que hemos visto de transporte es como suficiente, yo creo. Lo único que en realidad de ahora en adelante podríamos haber variado son más y más problemas y truquitos y variantes, pero en realidad como que ya no hay mucho más que ver. Así que eso sería por ahora el tema de transportes. Si alguien tiene dudas, obviamente las puede hacer ahora. El tema nuevo que vamos a ver son, digamos, no sé si dos cosas, en realidad son como la misma, pero yo también se los voy a ver desde una perspectiva súper práctica, porque
la perspectiva teórica en realidad no tiene tanto campo de aplicación. O sea, obviamente uno necesita revisar un poco de teoría. Y hoy día, de hecho, nos vamos a dedicar a eso. Vamos a ver como todo lo que es teoría y algunos conceptos y definiciones para que se ubiquen en el tema. Pero al final, ¿cierto? En realidad todo esto lo vamos a ver de una manera bien práctica. Porque en la realidad, ¿cierto? Cuando ustedes se enfrentan a un problema donde pueden aplicar esto, al final siempre terminan llegando a un software de simulación, ¿cierto? Y de lo que vamos a hacer ya desde la próxima clase en adelante. Por ahora, les quiero un poco presentar el tema en general de qué se trata esto de teoría de colas y de simulación. De simulación vamos a hablar más sobre todo en la próxima clase, pero hay elementos que me interesa mencionar. Así que esta PPT que ya se la subí hace tiempo, ¿cierto? La vamos a ver bien rápida la gran mayoría. Y vamos a parar, ¿cierto? En un punto ya cuando empecemos a ver específicamente lo que es simulación de eventos discretos, ¿ok? Que es lo que vamos a estar trabajando y el software, ¿cierto? Que vamos a usar es para eso. Yo también al principio del semestre en la PPT y está también ahí mismo en el portal, ¿cierto? Les indiqué el software que íbamos a usar, el Arena, que, a ver, aquí lo voy a abrir un poquito. Este, ¿cierto? Arena Simulation Software. Este en el fondo el que vamos a usar. De ahí, ¿cierto? Ya vamos a ir conociendo aquí las distintas cosas, y cómo se dibuja y cómo armo los modelos. Em, pero, ¿cierto? Con este software es el que vamos a crear los modelos, hacerlos correr, ¿cierto? Y toda la historia. El demo, ¿cierto? Bueno, lo pueden descargar desde la página de Arena Simulation, que también se la indiqué ahí en la PPT esa de presentación del curso. Pesa 1 GB, así que tienen deben destinarle su buen tiempo para descargarlo, sí, así que se va a demorar un poquito. Y los computadores, fíjense que por lo menos la experiencia que hemos tenido hasta ahora aquí, no, incluso en computadores medio viejitos igual corre, o sea, se demora un poco más en procesar, pero no genera así como grandes problemas. El gran pero, y en lo que van a tener que tener mucho cuidado, es con el Office, porque instala rutinas, digamos, necesita cosas de Office, ¿ok? Y sí, en realidad el cuidado que deben tener y lo que deben chequear antes de instalar Arena es ver si el Office que tienen es de 32 bits o de 64. Y tienen que instalar el Arena que sea del mismo, ¿ok? Ahí viene un problema de Office que lamentablemente Office por algún motivo, y no tengo ni idea por qué, cuando uno descarga el Office, por muy sea el 365 y por mucho que su computador sea de 64 bits, yo no sé por qué Office viene configurado para instalar casi siempre el de 32. Es una tontera. Y uno tiene que buscar específicamente la de 64 para instalarlo. Pero si uno lo hace por defecto, instala el de 32. Así que fíjense en eso, porque si tienen Office de 32 64, ese es el que tienen que instalar, ese es el Arena que tienen que instalar. Porque si no, después literalmente hay casos de distinta gravedad, pero el año pasado nos pasó que por lo menos dos, tres compañeros de entre todas las secciones que había, literalmente les inutilizó el Office y tuvieron que instalar el Office completo de nuevo. Que obviamente ahí se arreglan los problemas, pero para que no tengan que hacer eso, fíjense en eso, en si cuál versión están trabajando y instalen el Arena que corresponde a eso. ¿Ya? Y eso, bueno, en la página, ¿cierto? En realidad, si buscan en Google Arena Simulation, ahí vamos a ver, hacerlo rápido. Arena Simulation, ¿cierto? La página es arenasimulation.com. Y aquí, ahí donde se bajar el trial, que es la prueba, les va a llevar a este formulario, que en realidad es súper simple, nombre, organización, ponga el INACAP si eso no es problema, un correo, ¿cierto? Que no tenga problemas con spam, cualquiera, eso tampoco es tema. Mira, el teléfono en realidad una lecera, jamás los van a llamar ni nada por el estilo. Después acá abajo les preguntan, ¿cierto? Obviamente está la categoría estudiante, si son tipo de trabajo, dice, ¿y qué país? Indican Chile, no hay ningún problema. Y después envían esto. Y ahí les va a llegar al correo,
el link para descargar, ¿ok? No, no va a mostrarlo aquí. Le llega al correo, ¿cierto? Con dos botoncitos que les dicen si quieren el de 32 o el de 64. Y como les digo, o sea, los dos pesan cerca de 1 GB, ¿de acuerdo? Si después alguien no lo puede descargar, yo tengo por lo menos el de 64 aquí en Dropbox, así que también les podría dar el link de Dropbox para que lo bajen desde ahí. El de 32 no, no he revisado si es que lo terminó de bajar o no. En algún momento lo estaba haciendo, pero no sé si lo terminó. Y también podría subirlo a Dropbox eventualmente si alguien lo que descargar de ahí, en caso de que tengan mucho problema con la página de Arena, que no es precisamente muy rápida, ¿ok? Se demora, a mí por lo menos, dependiendo cómo esté la red, a veces se demora más de 1 hora en descargar el archivo. Así que ahí obviamente em, traten de descargarlo de aquí a la próxima clase, aunque la próxima clase igual vamos a ver cosas bien generales del software antes de entrar a hacer modelos. Yo creo que la subsiguiente ya vemos ejemplos. Pero la próxima también, quizás prefiero que miren cómo hago yo un modelo, ¿ok? Para que se familiaricen un poco con dónde están las cosas y después de eso ya empezamos a meter mano efectivamente en los modelos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok, ya. Teoría de colas y simulación de eventos discretos. A ver, la teoría de colas se creó allá tipo como más o menos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Desde el punto de vista teórico. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo que en realidad hacen los softwares es exactamente repetir lo que en ese momento hacían también se hacía manualmente. La única diferencia, ¿cierto? Es que obviamente ahora los software permiten manejar modelos mucho más grandes, ¿cierto? Y mucho más rápido y toda la historia. Entonces, obviamente uno con eso puede manejar modelos súper complejos y hacer estudios súper profundos y todo, cosa que antes no se podía hacer. Si de hecho ustedes ven cualquier libro, incluso un libro actual de teoría de colas, los modelos que aparecen ahí son como súper simples, o sea, son muy, muy simples. Y eso es porque desde la perspectiva teórica, la teoría de colas no puede realmente analizar modelos muy grandes. O sea, hay como mini modelitos que se han estudiado bien, estadísticamente bien, y de los cuales ustedes pueden teóricamente, digamos, calcular ciertas variables de desempeño que a uno le interesan. Pero ya cuando un modelo tiene varias etapas, varias interacciones y varias reglas de por medio, no, ahí la teoría no es capaz simplemente de analizar eso, ¿cierto? Y de ahí, ¿cierto? Que surgió en el fondo también toda la necesidad de hacer modelos computacionales. Y ahí obviamente, afortunadamente, ya de que los computadores, ¿cierto? Empezaron a crecer hace unos 30 años, ¿cierto? Que ya fueron mucho más comunes. Los software de simulación de eventos discretos que se llaman, como vamos a ver, han sido en realidad como muy utilizados en muchas empresas. Más adelante, ¿cierto? Ya cuando lleguemos a los ejercicios, se van a dar cuenta que en realidad es súper útil y probablemente a muchos de ustedes van a ver cómo aplicarlo en sus mismos trabajos. Y eso siempre ha pasado que en el fondo, cuando ya empiezan a familiarizarse con el software, empiezan a modelar cosas de su trabajo porque se dan cuenta que les permitía precisamente hacer estudios o solucionar problemas que en la realidad no sabían mucho cómo. Y es porque en realidad los software de simulación son súper prácticos, porque ustedes literalmente dibujan el sistema que tienen, lo modelan en términos de comportamiento, que ahí vamos a ver todo lo que se necesitan, y punto. Y eso después es probando literalmente prueba y error de distintas reglas y testeando distintos valores, capacidades y cosas. Y ustedes van viendo efectivamente cómo se comporta el sistema frente a esos cambios. Entonces es como muy intuitivo de usar. A diferencia, ¿cierto?, de otros modelos que pueden ser mucho más abstractos, que son mucho más conceptuales, esto es como mucho más práctico, o sea, realmente prueba y error, que obviamente dentro de un rango de sensatez,
pero tiene mucho que ver con experimentar, con simplemente ver, entender el sistema e ir probando cosas para ver cómo funciona. Pequeño ejemplo, por ejemplo, de Krusty Burger, ¿cierto? En general, ¿cierto? Los restaurantes tipo Krusty Burger o, o, no sé, McDonald's o cualquier cosa por el estilo, ¿cierto? Siempre, ¿cierto? Se caracterizan porque en el fondo hay un mostrador, ¿cierto? Con distintos cajeros. Y siempre uno de los parámetros de atención, ¿cierto? Para ellos es obviamente el tiempo de atención promedio que podrían tener. O sea, cuánto se demora, por ejemplo, una persona en cola antes de ser atendida, o bien, una vez que ha atendido, siempre también cuánto se demoran en atenderlo. Y, por ejemplo, ustedes pueden tener en algún momento una tabla como esta, ¿cierto? Donde, de acuerdo a la cantidad de cajeros, ¿cierto? Ustedes tienen un tiempo de espera promedio de las personas. Y así, por ejemplo, si ustedes inicialmente tienen, por ejemplo, un tiempo de espera promedio de 7 minutos, ¿cierto? Por ejemplo, con 3 cajeros, y ustedes desean bajarlo a 3 minutos, ok, ustedes saben que eso implica, por ejemplo, agregar 2 cajeros más. Este tipo de situaciones lo pueden estudiar con modelos de simulación. ¿Por qué un modelo exacto como lo que hemos visto ahora, un problema de programación lineal? ¿No? Quizás no es lo ideal, porque aquí también, ¿cierto? Detrás de esto hay un tiempo, muchos aspectos que son aleatorios, ¿cierto? Porque no siempre, una vez que pasa un cliente a ser atendido, esa persona, ¿cierto? Va a demorarse lo mismo que los otros. O sea, una vez que el cliente pasa y es atendido, siempre hay también un rango de tiempo de atención. A veces una persona se demora nada porque sabe lo que quiere y lo pide inmediatamente. Y hay otro que llega, ¿cierto? Y no sabe qué quiere y empieza a revisar todo el menú cuando está en la caja. Entonces, entre esos dos extremos, obviamente el comportamiento empieza a variar y por eso yo tengo comportamiento promedio, pero eso no me dice tampoco cuál es el mejor o el peor caso. Y la simulación sí sirve para eso, ¿cierto? Para estudiar comportamiento promedio y a la vez conocer los mejores y peores casos, dados los parámetros operacionales y reglas operacionales que yo le estoy dando al sistema. Otro ejemplo donde se ocupa mucho, de hecho, la simulación en los hospitales. Hay muchos hospitales que obviamente con estudios conjuntos con universidades o memorias de título y cosas por el estilo, han estudiado sus sistemas de atención en base a simulación. ¿Por qué? Porque obviamente lo que ellos necesitan es programar lógicamente su personal. Y de acuerdo, ¿cierto?, al comportamiento histórico que muchos de ellos han registrado, saben en qué momentos llega más o menos gente, ¿cierto? Y por lo tanto, en base a eso, pueden hacer estudios de si necesitan más o menos recursos, ya sea personal o recursos de otra naturaleza en distintos momentos. Entonces, o a veces, por otra parte, yo, por ejemplo, puedo estar viendo constantemente que mi sistema de atención en cierto horario empieza a tener problemas, que se satura mucho, por ejemplo, en ciertos horarios. Y resulta que, claro, yo tengo una programación de personal en la cual me baso para atender, pero pucha, por algún motivo empezó a ser insuficiente para un determinado horario. Y yo con modelos de simulación puedo, obviamente, analizar si cambiando recursos o cambiando reglas de operación puedo lograr que efectivamente en ese horario se logre una mejor atención. Hoy en día, de hecho, por ejemplo, con todo esto del COVID, los modelos de simulación podrían, dentro de algún grado, ¿cierto?, ayudar, ¿cierto?, a aliviar un poco la carga excesiva o tratar de encontrar alguna forma de que el colapso, ¿cierto?, que se está viviendo sea, por lo menos en algunos casos, ¿cierto?, se les puede atender mejor a las personas. Para ese tipo de situaciones, por ejemplo, la simulación es súper buena. ¿Dónde hay en la realidad sistemas de cola? Pucha, en realidad en cualquier parte. Uno quizás en una primera instancia, si piensan, podrían, ¿cierto?, pensar en algo como súper normal, como un cajero de banco, como un supermercado, cosas por el estilo, ¿cierto?, donde evidentemente hay una cola de personas que espera ser atendida.
Eso, claro, por supuesto es un sistema de colas, pero hay otros sistemas donde no son evidentemente tan claros, pero también pasan a ser igual son sistemas de colas. ¿Por qué? Porque de todos modos hay algo, ¿ok? Alguna cosa por ahí que hace un servicio, ¿ya? Y ese servicio obviamente es disputado, entre comillas, por distintos clientes que necesitan utilizarlo. Eh, por ejemplo, no sé, por reparación de aparatos domésticos, en ese caso, el reparador en el fondo es mi servidor. El reparador es el que hace la acción, es como el equivalente a la máquina. Y los clientes que están en sus casas, obviamente, demandan a este reparador. Y el reparador tiene tiempos de atención y cosas por el estilo, ¿cierto? Y en el fondo, yo, aunque esté en mi casa con mi aparato electrodoméstico, ¿cierto? Malo, yo, ¿cierto? En el fondo estoy haciendo una cola esperando que llegue el servidor para que efectúe la reparación. Entonces eso también igual es como un sistema de cola, más allá de los sistemas evidentemente de cola, como, no sé, pues, la cola del cine o cualquier cosa por el estilo, o la gasolinera, obviamente, cualquier cosa así, es también un sistema de cola. En servicios comerciales, muy presentes los sistemas de cola por todas partes. En transporte también están súper presentes de distintas formas. Obviamente, en caso, por ejemplo, de carga y descarga de camiones, eso también obviamente es un sistema de colas porque el servicio esperado es el de carga y descarga. Eso es los servidores, son en el fondo estas entidades que cargan o descargan, la grúa, las personas, ¿cierto?, que hacen ese proceso. Y el cliente es el camión que entra a ser cargado, en el fondo. Pero también, por ejemplo, otros sistemas como una caseta de cobro, ¿cierto? Un peaje también es en el fondo un servidor, ¿cierto?, que también tiene su propia cola y cosas por el estilo. En los aeropuertos también. ¿Cierto? Hay montones de sistemas que son básicamente una cola, ¿cierto? Que esperan en el fondo una atención. Y el uso de las pistas también es un sistema de cola, ¿cierto? Que tiene sus distintas reglas, ¿cierto? De utilización. Eh, Sistemas de servicio, también hay montones de cosas, obviamente, aquí que tienen que ver con que de alguna manera son sistemas de cola, por ejemplo, una brigada de mantenimiento, ¿cierto? Eh, por ejemplo, a ver, en él, ¿cierto? Estamos hablando de electricidad, ¿cierto? Cuadrillas de reparación a nivel de ciudad. ¿Cómo en él puede determinar cuántas cuadrillas de reparación necesita? Por ejemplo, un estudio de simulación les puede definir eso. ¿Por qué? Porque deben tener un histórico, ¿cierto?, de cantidad de fallas, de acuerdo, ¿cierto?, a, por ejemplo, el clima, la época del año, el viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, ¿cierto? Y también las ubicaciones, obviamente, a través de toda la geografía, por ejemplo, de Santiago. Y perfectamente ahí podrían simular, ¿cierto?, con cuántas cuadrillas de personas podrían atender todos esos problemas para solucionar, por ejemplo, todos los cortes dentro de una cierta cantidad de horas. Porque claro, si pones una sola cuadrilla, claro, sí seguro que algún día vaya a terminar de reparar los problemas, pero se va a demorar demasiado. Entonces hay un parámetro de funcionamiento que es cuánto tiempo permito para que la reparación se haga y por lo tanto, ¿cierto? Lo que simulo es precisamente eso, o sea, con cuántas cuadrillas yo necesito para efectos de que el tiempo de servicio sea menor a una cierta cantidad. Entonces, ahí también, ¿cierto?, entra la simulación. Que, bueno, también hay cosas un poco más, quizás que no son tan evidentes, pero por ejemplo, todo un sistema un sistema legal, un sistema judicial, es en el fondo una red de colas, o sea, los casos van pasando a través de distintas oficinas, a través de distintas instancias en el fondo, ¿cierto? Y ahí hay recursos, en las oficinas, instancias, hay personas que tienen que hacer distintas cosas para que el caso, en el fondo, que es como el cliente, vaya efectivamente avanzando. Eso también obviamente es un sistema de cola. Los hospitales ni hablar, o sea, los hospitales son básicamente completos sistemas de colas y servidores. Por eso también se ocupa tanto en salud la simulación.
Así que ahí obviamente también quizás en estos casos es un poco más evidente la presencia, digamos, de sistemas de cola. Pero siempre detrás de todo, siempre está esta idea, o sea, hay un servidor que debe hacer algo y hay un cliente esperando ser atendido. Y eso obviamente es prácticamente cualquier cosa que ustedes se pudieran imaginar en el fondo que necesita procesamiento de alguna manera. Ahora, estructura básica de un modelo de cola. Eh, Aquí, digamos, esta figurita tiene un poco como todos los elementos que nos van a ir apareciendo. Cuando yo les digo que la parte teórica es como para problemas pequeños, en el fondo es porque piensan muchas veces en mecanismos, ¿cierto? O en sistemas donde hay un solo servidor, una sola cola y cosas por el estilo. Y en los problemas reales, ¿cierto? En industria, obviamente muchas veces hay montones de servidores, montones de colas en paralelo que se interconectan, que bifurcan, etcétera, etcétera. Pero esos sistemas, por muy complejos que sean, al final siempre son en realidad una repetición un poco de estas mismas ideas que están acá, ¿ok? ¿De qué se trata? Siempre, en todos los modelos, bueno, y aquí un poco más adelante en las PPT están las descripciones de todo lo que les voy a decir ahora, si después la quieren repasar. En todos estos modelos de partida, ¿cierto? Siempre hay como una fuente de entrada, ¿ya? De alguna parte llega lo que para mi sistema constituye un cliente. Y un cliente podría ser efectivamente un cliente, una persona, ¿ok? Pero un cliente también puede ser un producto, puede ser un correo, puede ser montones de cosas. O sea, en realidad es simplemente esa entidad que necesita ser procesada. Y eso puede ser muchas cosas. Y esa fuente de entrada, ¿qué características tiene? O los clientes, obviamente, que genera, ¿cierto? Tiene, la principal característica es el tiempo de llegada entre clientes. Vamos a ver que eso obviamente es fundamental, que yo tengo que modelar cada cuánto llega un cliente al sistema y con qué características aleatorias. A veces hay sistemas que no tienen simplemente nada de aleatorio, o sea, siempre llega un cliente cada 2 minutos, o no sé, si es algo automático, ¿cierto? Si es un proceso automático, yo puedo saber cada cuánto tiempo exactamente llega un producto. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, un banco, un supermercado, que vaya a saber uno, o sea, en realidad uno sabe más o menos en promedio el comportamiento y lo modela de esa manera, ¿cierto? Aleatoriamente, porque el arribo de los clientes es aleatorio, pero con un patrón de comportamiento que estadísticamente se puede estudiar y eso es lo que se replica. Además de eso, en la fuente de entrada, también cierto puede pasar que los clientes que llegan no son todos de la misma naturaleza, ¿ya? También eso pasa mucho y es normal que pase, o sea que hay clientes con distintas prioridades, con distintas naturaleza, con distintas necesidades y también, ¿cierto? La fuente de entrada en el fondo me va creando, ¿cierto? Los clientes con esas distintas necesidades o características y el resto del sistema, lógicamente, que reacciona de esa manera. Los clientes, una vez que entran, ¿cierto? Pasan a ser una cola, siempre. O sea, adelante, si hay un servidor, en el fondo, necesariamente también hay una cola de espera para entrar a ese servidor. Si el servidor está vacío, obviamente el cliente puede pasar de inmediato, pero teóricamente igual pasa por la cola, ¿ok? Y si ahí está siendo ocupado ese servidor, lógicamente que el cliente tiene que esperar en la cola. Las colas, digamos, en sí también tienen toda un montón de características que ahí vamos a ir viendo, ¿cierto? Los distintos ejemplos, cómo trabajar con ellas, como por ejemplo el mecanismo de atención, la política de atención. No sé si han escuchado, me imagino, lo que es FIFO. Me imagino que lo han escuchado hartas veces, ¿cierto? ¿Qué cosa es FIFO? ¿Quién sabe por ahí? Como disciplina de atención de cola, FIFO, ¿les suena? ¿Han escuchado? ¿No? ¿Hay alguien? Sí, Primero en profe. entrar, salir. No escuché bien. O sea, el FIFO lo relaciono más con el first in, first out, primero en entrar, primero en Exacto, salir.
Exacto, esa es una disciplina de atención, pues simplemente el primero que llega es el primero que se atiende, porque queda más adelante en la cola. Existe también la LIFO, que es lo contrario, ¿cierto? El último en entrar es el primero que se atiende, y eso es porque la cola a veces es como una pila, y obviamente el que queda más arriba en la pila es el primero que se atiende. Pero también hay un montón de otras disciplinas de atención que pueden variar, por ejemplo, por prioridad del cliente, por característica del cliente. Por ejemplo, los bancos, ¿cierto? La fila de clientes y no clientes. O los supermercados, la fila de atención preferencial, ¿cierto? Y eso también cambia la disciplina de cola. O bien hay mezclas de comportamientos en las colas que obviamente eso también influye en cómo son atendidas las personas, ¿ya? Ese es como el mundo de este punto en particular, de cómo se comporta la cola. Siempre hay reglas de operación y clasificación de los clientes que obviamente afectan los tiempos de servicio de todo el mundo. Después de eso, ¿cierto? Los clientes entran en sí al servicio, al mecanismo de servicio, que obviamente dice, hay algo que nosotros llamamos servidor, que de partida, ¿cierto? Tiene un tiempo de, digamos, de proceso que rara vez, ¿cierto? Es fijo. A veces cuando son sistemas automáticos yo podría decir que es un tiempo fijo, pero casi siempre, ¿cierto? Es aleatorio dentro de ciertos rangos. Ahí también, ¿cierto? Nuevamente yo puedo representar ese mecanismo de servicio con sus características aleatorias, el rango de tiempos de atención. O por ejemplo en un supermercado, ¿cierto? Un cajero, ok, yo podría estudiar estadísticamente cuánto es lo mínimo y lo máximo que un cajero se demora, que lógicamente depende de la cantidad de productos que la gente lleva. Pero además de eso, ¿cierto? Independiente de eso, en el fondo yo puedo tener estadísticamente registrado cómo es ese comportamiento, dependiendo de todas las cosas variables que podrían haber, al final yo en realidad puedo tener una colección de tiempos de atención y esos tiempos de atención en el fondo es lo que modelo y le paso también después al software. O sea, le digo esto, ok, se distribuye con tal distribución de probabilidad con estos parámetros y replica ese comportamiento. También, cierto, ahí en el mecanismo del servicio viene el tema de la capacidad, de cuántos servidores hay en paralelo, porque también esa es otra parte, o sea, por ejemplo, un supermercado, en el fondo todas las cajas, para efectos de un modelamiento, para mí pueden ser el mismo tipo de servidor, o sea, o es para mí un servidor, entre comillas, que tiene capacidad, por ejemplo, de atención de 10, pero todos esos 10 digamos, 10 capacidades de atención, que en el fondo son 10 cajeros distintos, para mí, ¿cierto? Tiene el mismo comportamiento estadístico, que eso es lo que me importa, y por eso lo represento como una única estación de capacidad 10, porque el comportamiento de todos ellos es similar. Entonces, sí puedo pasar 10 clientes, ¿cierto? Al mismo tiempo, cada uno con su respectivo, obviamente, necesidades. Y bueno, después de que paso por ese servicio, ya cierto, el cliente se considera atendido y sale del sistema. Eso en el fondo son como los elementos básicos cuando pienso, digamos, en un servidor y su respectiva cola, pero esto, ¿cierto? Es lo que al final se replica un montón de veces por todo el sistema, ¿cierto? De distinta manera. Bueno, perdón. Todo lo que les he mencionado, ¿cierto? En el fondo está aquí con distintas otras características, por ejemplo, con las fuentes de entrada, si el tamaño de la población es infinito o finito, ¿ya? Depende de eso, lógicamente, al final todas las cosas son finitas, pero eventualmente el número de clientes es tan grande que para efectos del modelo se considera infinito simplemente. Y así, o sea, obviamente hay varios detalles que a través de los ejemplos vamos a ir viendo. La cola, bueno, le decíamos el tipo de distintas características. Dentro de las cosas que no le mencioné, por ejemplo, el tamaño. Hay colas, ¿cierto?, que tienen tamaño específico. A veces, por ejemplo, en un banco o en un supermercado, eventualmente podría ser por una cuestión de limitación de espacio físico,
pero hay otras situaciones, por ejemplo, algo automático o simplemente una fábrica porque realmente no tiene más espacio donde la cola es realmente finita. ¿Y qué pasa ahí? Que si la cola está llena, eventualmente un cliente puede ser rechazado y no ser atendido y no pasa la cola si no se tiene que ir. Entonces, por eso también en esas clases de situaciones también están presentes en el fondo en el comportamiento y las disciplinas de atención de las colas. Disciplina es lo que le decía, reglas de atención, y ahí lógicamente hay montones de variaciones con respecto a las reglas de atención. Mecanismo de servicio, lo que les decía, o sea, cuántas etapas y capacidades de cada una de las etapas. ¿Qué más? Ahí, ¿qué pasó? Ah, bueno, la etiquetación, que en realidad eso es como de la parte teórica. A ver, hay varias cosas que vamos a través de los ejercicios en realidad a ir introduciendo con respecto a la notación y terminología que se utiliza para efectos de, digamos, de estos problemas, ¿ya? Hay algunas cosas básicas, por ejemplo, voy a mencionarles. Cuando se habla de estado de sistema, uno se refiere al número de clientes que hay en el sistema. ¿Por qué es importante el número de clientes? Porque muchas veces está obviamente relacionado con un montón de medidas del desempeño. Por ejemplo, yo sé que si en mi, no sé, en mi supermercado eventualmente hay más de 300 personas adentro, yo sé que eso, por ejemplo, me puede derivar en problemas de calidad de atención en las cajas, por decir algo. Entonces, el número de clientes en el sistema muchas veces me funciona como anticipatorio, ¿cierto?, a lo que va a pasar después en su desempeño. O también me refleja en el fondo que también estoy operando simplemente, ¿cierto? Si mi sistema, por ejemplo, va aumentando la cantidad de clientes que está dentro, yo sé que las reglas de operación quizás que estoy aplicando no son muy eficientes para efectos de procesar la gente oportunamente. Y lógicamente puedo ir a testear otras reglas de operación. Em, las colas, la longitud de la cola siempre es importante analizarla por varios motivos. A veces, ¿cierto? En sí es un objetivo no tener colas demasiado grandes porque lógicamente están relacionadas con los tiempos de servicio y los tiempos de espera, o sea, en general, el tiempo de servicio en general. Si tengo colas demasiado grandes, lo más probable es que la persona se demora mucho y lógicamente eso está fuera de los parámetros que yo deseo. Eh, y también, ¿cierto? Muchas veces el estudiar la longitud de cola, y como esto es dinámico en el fondo, vamos a ver, ¿cierto? Que aquí yo voy simulando a través del tiempo y veo el comportamiento, cómo evoluciona en el tiempo. La longitud de cola muchas veces me anticipa problemas, ¿ok? Y a veces, ¿cierto? Vamos a ver, hay ejemplos donde algo que, por ejemplo, pasa a las 2 de la tarde, en realidad se produjo por una mala decisión que yo tomé a las 10 de la mañana. Y esa mala decisión de las 10 de la mañana produjo, por ejemplo, que una cola específica no bajara nunca, por ejemplo, de 30 clientes como base. Y como eso se arrastró por varias horas, resulta que a las 2, por ejemplo, cuando realmente tuve un pic, esos 30 clientes de base me hicieron una tremenda diferencia de comportamiento y empeoró mucho la situación general, ¿ya? Ese tipo de cosas, por ejemplo, por eso es importante estudiar la longitud de la cola, porque tiene repercusiones en la dinámica de comportamiento del modelo, que no siempre son tan evidentes y tan inmediatas, pero cuando ustedes los vean correr, se van a dar cuenta, ¿cierto?, cómo repercute en el tiempo y a veces bastante más adelante de lo que uno podría pensar que está afectando. Bueno, número de clientes en sistema de cola, probabilidad de que hayan cierta cantidad de clientes en el sistema, también son cosas que miden los software y que también obviamente los reportes que entrega todo eso sale. Número de servidores en paralelo, por ejemplo, la tasa media de llegadas, cada cuánto tiempo, ¿cierto?, llega un cliente, o la tasa media de servicio, cada cuánto se demoran, ¿cierto?, en el fondo atender a una persona. Todo ese tipo de cosas son parte de la terminología y notación. Eh,
Aquí, bueno, esto después lo puedes leer, pero como les digo, como lo vamos a ver de una perspectiva práctica, nos vamos a pillar con todo esto después en los modelos en sí donde se ocupa. A ver, una cosa súper importante dentro de los modelos de simulación, ¿cierto? Es poder representar el comportamiento aleatorio de la realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, cada cuánto llega un cliente a un banco, ¿cierto? No existe ningún patrón de eso. Ustedes pueden estadísticamente hacer un análisis, ¿cierto? Y lógicamente tener una distribución de probabilidad de cada cuánto tiempo llega un cliente al banco. O los cajeros, ¿cierto? Cada cuánto se atienden, ¿ok? O sea, o los tiempos, ¿cierto? Distribución de tiempos de atención es una cosa, pero ustedes no podrían predecir de ninguna manera, ¿cierto? La secuencia con que los clientes se van a poner en la cola de la caja, ¿cierto? Para ser atendidos y cuántos productos cada uno de ellos va a traer y cuánto cada uno de ellos se va a demorar, todo ese tipo de cosas en el fondo, básicamente no las puedo predecir y por lo tanto, al momento de hacer una simulación, tengo que replicar ese comportamiento aleatorio, pero desde el punto de vista de aleatorio, o sea, no exacto a la realidad, por supuesto, en términos de que no voy a replicar algo que pasó alguna vez, no voy a usar esos números, pero sí mi sistema, mi modelo, debe ser capaz de replicar algo que en términos estadísticos tiene el mismo comportamiento de la realidad. ¿Ya? Y ahí la distribución exponencial aparece porque de las distribuciones de probabilidad que existe, resulta que es una que tiene la característica de, para modelar llegadas, arribos de clientes, es una distribución que efectivamente representa la aleatoriedad de la realidad muy bien. Y por eso se ocupa muchísimo para modelar especialmente arribos de clientes. También podría ser tiempos de atención, o sea, se ocupa en otras partes, pero para arribo de clientes a un sistema es muy buena. Em, ¿Por qué? Porque tiene lo que se llama una propiedad, ¿cierto?, de olvido, falta de memoria, que en el fondo quiere decir que una vez que llega un cliente, genera en el fondo un tiempo de llegada del próximo cliente que no depende de nada más de lo que haya pasado antes, ¿ok? Que obviamente en la realidad pasa así, o sea, si entra un cliente a un banco, el próximo cliente, simplemente ustedes lo que conocen es que en promedio los clientes llegan cada cierto tiempo, pero también cierto se tiene una distribución de probabilidad. Y el que el próximo cliente que llega, lógicamente, no depende de nada en general más que aproximadamente del último cliente que llegó. No es que dependa realmente de él, pero dado el momento en que ocurrió esa llegada de un cliente, aleatoriamente, por el comportamiento aleatorio de la realidad, ¿cierto? Se espera que el otro cliente llegue dentro de cierto tiempo y eso es lo que replica esta distribución. Después ya cuando veamos ejemplos van a ver cómo se comportan, ¿ok? Y ahí van a ver que realmente representa eso, que genera llegadas de manera aleatoria, bastante naturales. O sea, puede, por ejemplo, generar, no sé, pues si yo digo que un cliente llega en promedio cada 5 minutos, perfecto, o sea, en promedio va a hacerlo cada 5 minutos si ustedes lo hacen correr suficiente tiempo. Pero por el otro lado también, ¿cierto? Pues eso no quiere decir que no vaya a llegar un cliente al minuto y que después de ese minuto no llegue otro en 15 minutos, porque también es parte de la probabilidad de que ocurra. Y así efectivamente se comporta esta distribución. Bueno, esa es la forma de la distribución exponencial. A ver, esto para que piensen un poco en, en el tipo de parámetros que en el fondo yo me tengo que ir acostumbrando para efectos de hacer modelos o aplicar, digamos, modelos de simulación. Porque este tipo de cosas, digamos, este tipo de cifras es con las que uno trabaja después cuando modela ya sea procesos de atención, que en el fondo es el tiempo de servicio, o la llegada de clientes. A ver, díganme ustedes. En cada uno de los siguientes casos determinen la tasa de llegadas promedio por hora y el tiempo entre llegadas promedios en horas. ¿Qué quiere decir eso?
tasa de llegadas promedio por hora es cuántas llegadas tengo en una hora, ¿de acuerdo? Y el tiempo entre llegadas promedio en horas, bueno, no necesariamente quizá en horas, pero tiempo entre llegadas es cada cuántos minutos llega un cliente. ¿Se fijan? Son cosas distintas. Una cosa es en una hora cuántos llegan y la otra es cada cuántos minutos alguien llega. Están relacionadas obviamente una con otra, pero los dos parámetros en el fondo son distintos. Uno se desprende del otro, pero son dos parámetros diferentes. Por ejemplo, si cada 10 minutos ocurre una llegada, ¿cuántos clientes llegan en una hora? Entonces está fácil. ¿Cuántos? 6. ¿Perdón? ¿Cierto? 6. Si cada 6 minutos ocurren 2 llegadas, ¿cada cuánto llega un cliente? 3 minutos, profe. ¿Cierto? Sí. ¿Y cuántos llegan en una hora? 120. 180. No, cada 3 minutos llega un cliente. Acá, En 3 media minutos. hora, llegan 10, en 20. una hora llegan 20. 20. Sí. Cantidad de llegadas en un periodo de 30 minutos son 10. ¿Cada cuánto llega un cliente? 3 Tienen 10, minutos. ¿cierto? Bueno. Tienen 10 llegadas en 30 minutos. Y en una hora, 20 igual. 20, claro, ¿cierto? El intervalo promedio entre llegadas sucesivas es de 0.5 horas, ¿ya? ¿Cuántos clientes llegan en una hora? ¿Es de 0 a 5 horas? 0.5 horas, media hora. No, 40. 0.5 horas es media hora. por eso, Cada igual media que hora llegan una llega. hora. 10. Sí, cada media hora no, cada media hora llega un cliente. Llegan dos solamente en una hora, eso. Ya. Ese tipo de cosas nos vamos a encontrar harto, ¿ok? Que de alguna manera, ¿cierto? El enunciado les da esos parámetros. ¿Cuántos clientes me llegan en una hora? O bien cada cuánto me llega un cliente. Las dos cosas están súper relacionadas, obviamente, si se puede desprender una de la otra, ¿ya? Pero es un parámetro, ¿cierto? Que siempre aparece en los modelos de simulación. La otra es tasas de servicio, ¿ya? Que es pensando en el servidor. ¿Cuánto atiende un servidor por hora? ¿Cuántos clientes puede atender por hora? ¿Y cuánto se demora en cada uno de los clientes? Que también son cosas relacionadas, lógicamente. Si, por ejemplo, se completa un servicio cada 12 minutos, ¿cuántos servicios hacen una hora? 5. ¿Cierto? 5. Si cada 15 minutos ocurren 2 salidas, ¿cada cuánto atiende a un cliente? 3 minutos y medio. 7,5, ¿cierto? ¿Y cuántos en una hora? 2, 4, 8. ¿Cierto? 8. La cantidad de clientes atendidos en un periodo de 30 minutos es 5. ¿Cada cuánto atiende uno? Cada 6 minutos. Y en una hora atiendo 10, 10. ¿cierto? El tiempo promedio de servicio es de 0.3 horas. ¿Cuántos clientes atiendo en una hora? 3 y tanto. ¿Cierto? Es 3 y tanto, porque no llego, ¿cierto? Exactamente al 1. Creo que es 1,3 periódico. O sea, perdón, 3,3 periódico, algo así es. Ya. Eso en realidad, por ejemplo, es los parámetros los vamos a trabajar de esa manera. Esos son los tipos de cosas como información que yo necesito entrar. ¿Cuánto se demora en promedio, cierto? ¿Cuántos atiendo en un periodo de tiempo? Y además de eso, obviamente, vamos a necesitar saber con qué distribución de probabilidad lo hace, ¿ya? Y ahí obviamente vamos a repasar cuáles son como las más típicas dependiendo de qué cosa estoy modelando. La notación de estado estable, en realidad aquí, básicamente lo que me interesa es contarles qué cosa es el estado estable, ¿ya? Que es un concepto que aparece bastante en simulación. En realidad, el estado estable viene de que hay sistemas, ¿cierto?, que siempre están funcionando en la realidad. Por ejemplo, un aeropuerto, un hospital, ¿cierto? Y partes, obviamente, del hospital, son partes que nunca cierran, que siempre están en el fondo funcionando. Y si siempre están funcionando, lógicamente no es realista simularlas partiendo
desde, digamos, desde cero, ¿ya? Por ejemplo, si yo simulo un aeropuerto, la atención en un aeropuerto, y hago correr mi modelo, y mi modelo considera que el aeropuerto parte vacío, esa simulación está mala. ¿Por qué? Porque el aeropuerto no está vacío, o sea, no puedo partir considerando que el aeropuerto está vacío. El aeropuerto debe partir de una situación de donde ya existe una cierta cantidad de clientes fluyendo y siendo atendido y toda la historia, con distintas cargas, ¿ok? Eso obviamente puede partir ahí con los niveles de atención de distintas horas, no es problema, pero no es realista simularlo partiendo vacío. Entonces, cuando tengo sistemas que son así, está lo que se llama, ¿cierto?, esto de la condición transitoria y el estado estable. La condición transitoria es en el fondo cuando un sistema está partiendo, ¿ya? Y no ha llegado a su régimen de comportamiento normal, a lo que yo quiero estudiar realmente, que es donde me interesan sacar las estadísticas de comportamiento. Cuando llego a lo que se llama el estado estable, que si es ese comportamiento normal, perfecto. Desde ese momento en adelante sí yo puedo empezar a medir las estadísticas, ¿cierto? Y en esa parte es cuando me interesa ver si lo que estoy haciendo efectivamente tiene o no los resultados que deseo, ¿ya? Si, por ejemplo, que hubiesen estado midiendo tiempos de atención o cosas por el estilo en un aeropuerto y partieron con el aeropuerto vacío, bueno, lo siento, pero las cifras que obtuvieron no son realmente muy ciertas porque el hecho de haber partido con el aeropuerto vacío les hace, ¿cierto?, tener mejores estadísticas de lo que deben. Los tiempos de espera se los va a bajar porque al principio nadie esperaba y eso no es realista. Por eso tienen que contar las estadísticas desde el momento en que efectivamente están en estado estable. Así que esa es la diferencia. Hay otros sistemas que no necesitan obviamente estado estable, que efectivamente parten vacíos, como un supermercado en la mañana, un banco en la mañana, perfecto, si esos están vacíos, así que no es problema, parten vacíos y así la simulación completa sirve. Pero hay otros sistemas que no, y a esos que no, obviamente hay que darles un periodo de calentamiento, que en el fondo se llama así, para que una vez que realmente el sistema se independiza en su comportamiento desde de haber partido vacío, ya ahí de ahí en adelante pueden efectivamente hacer los análisis. ¿Qué más? Proceso de nacimiento y muerte, se le llama así, en realidad, a la creación y destrucción de entidades en los sistemas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿cierto?, que en un modelo de simulación uno crea clientes, digamos que obviamente un cliente puede ser un producto, puede ser una persona, puede ser información, pueden ser muchas cosas, pero en el fondo uno lo crea en algún momento. Y también uno necesita, como dice ahí, suena feo, pero darle muerte en el fondo, que es retirarlo del sistema. Uno también intencionalmente lo tiene que hacer salir y lo envía a una parte que básicamente lo destruye para efectos del sistema, para que en ese momento cuenten las estadísticas de ese cliente retirándose. En el fondo es como que el producto o lo que sea que esté procesando sale del sistema. Y es un momento importante porque en el fondo ahí es donde yo hago la marca de, digamos, de estadística para calcular todas las medidas de desempeño y cosas por el estilo. De eso se trata los procesos de nacimiento y muerte, cómo creo las entidades y cómo las destruyo. ¿De acuerdo? Ahora, teoría de colas y simulación de eventos discretos, obviamente, teoría de colas es la perspectiva teórica general de todo esto, pero en la práctica, ¿cierto? Eso se llevó a lo que se llama simulación de eventos discretos. ¿Por qué, digamos, esta cosa de dónde surge y por qué surge? Básicamente, ha tenido gran éxito, en el fondo, porque lógicamente hay muchos sistemas reales donde yo no puedo testear, ¿cierto?, la realidad y los cambios que efectivamente yo quisiera testear. No puedo, ¿cierto?, estar reconfigurando cosas todos los días, ¿no?, para ver si funciona o no funciona. A veces hay inversiones, cambios de infraestructura, cosas, ¿cierto?, que son súper grandes y largas de desarrollar
y por lo tanto, ¿cierto? No puedo estar simplemente probando si funciona. Y hay otros modelos y sistemas, ¿cierto? Donde en realidad sería desastroso andar probando, ¿cierto? A ver si es que funciona, como por ejemplo en un sistema de salud, pues. No puede uno estar jugando, ¿cierto? Ahí con la gente que necesita atención, ¿cierto? Probando si es que las cosas funcionan. Y para evitar eso, ¿cierto? Uno puede y, digamos sirve el hacer la simulación, que en el fondo yo modelo mi sistema original cuando observo, ¿cierto? Que tiene el comportamiento del sistema real como realmente se observa. Ahí, ¿cierto? Es donde vengo y empiezo a hacer modificaciones de ese modelo con las reglas que yo creo que podrían mejorar su comportamiento y voy, obviamente, analizando el resultado. En ese sentido, obviamente, en cualquier sistema real, por un tema de aleatoriedad de la realidad, ¿cierto? Siempre va a haber mucha incertidumbre con respecto a las consecuencias que podría eventualmente tener una decisión. Y los modelos de simulación precisamente me ayudan a tratar de cuantificar en el fondo de una manera súper educada y controlada los efectos, ¿cierto? De las decisiones que yo estoy tomando. Por ejemplo, bueno, aquí esto es de otro software, en realidad no del que vamos a ocupar, pero aunque también se puede hacer con el que vamos a ocupar. Por ejemplo, distintos modelos de simulación. En manufactura, pues se ocupan montones los modelos de simulación, donde, ¿cierto? Básicamente yo puedo representar los sistemas productivos, ¿cierto? Las distintas máquinas, los flujos, ¿cierto? De productos, los flujos de personas, la- los recursos que se comparten, como por ejemplo de transporte, las grúas horquillas, ¿cierto? Los espacios, todo ese tipo de cosas en el fondo lo puedo simular, ¿cierto? Para estudiar su comportamiento y si deseo obviamente hacer cambios sobre las reglas de operación, puedo testearlas también, ¿cierto? En un modelo de computador antes de hacerlo en la práctica. Aquí, por ejemplo, bueno, en lo que están viendo se ve bonito, ¿cierto? Un modelo 3D. En realidad se pueden hacer modelos 3D en el software que vamos a ocupar, pero en sí el modelado 3D no aporta nada más que claridad visual, porque básicamente un modelo 3D en realidad nace igual de los modelos como nosotros los vamos a hacer, que a mí lo que me interesa es modelar la lógica del comportamiento, ¿cierto? No necesariamente físicamente que se vea tan idéntico. Otro, a ver, no sé, otra aplicación, por ejemplo, cadenas de suministro, que se ocupa muchísimo, ¿cierto? En general las cadenas de suministro de distinta manera. Por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Simulación de barcos, de atención de barcos en puertos, o también la carga-descarga de puertos, ¿cierto? Cosas por el estilo, ¿cierto? También se pueden simular. O en general, transporte de carga, ¿cierto? Carga-descarga de transporte, movimiento, ¿cierto? De bodegas, cosas por el estilo, todo eso, ¿cierto? Es como bastante usado la simulación, ¿cierto? Para probar distintas reglas de comportamiento, ¿cierto? Probar, ¿cierto? Capacidades diferentes, cosas por el estilo. Acá, otro más. Transporte también. Metros, buses, ese tipo de cosas, en muchas partes, ¿cierto? Se ocupa bastante la simulación precisamente para estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, las capacidades, ¿cierto? Que se necesitan. Eh, por darles un ejemplo, los torniquetes, las cantidades de torniquetes que necesito, por ejemplo, se puede estudiar, ¿cierto? También a través de modelos de simulación, los tamaños de los andenes, la frecuencia de los trenes, todo ese tipo de cosas también, ¿cierto? A través de un modelo de simulación puedo ir viendo de qué manera yo necesito tomar decisiones e inyectar recursos, ¿cierto? O quitar recursos a distintas horas para efectos, por ejemplo, de tener un comportamiento que yo deseo. Em, a veces, por ejemplo, no sé, pues mi comportamiento, lo que yo deseo es que, no sé, pues nadie espere más de 5 minutos para que tome un tren. Ok, y si eso es así, bueno, puedo estudiar obviamente todo el proceso para efectos de que así sea. Los aeropuertos, ahí se modelan montones de cosas, ¿cierto?
En los aeropuertos se puede modelar a través de simulación. Aquí, como se ve, la utilización de los buses, de las mangas, de las pistas, todo ese tipo de cosas también perfectamente se pueden ir modelando a través de modelos de simulación. Y bueno, salud, sí, aquí realmente se ocupa muchísimo en salud los modelos. ¿Por qué? Porque en partida, ¿cierto? Hay muchos recursos de distinta naturaleza, ¿cierto? Que se quieren ocupar, la atención, ¿cierto? Que se requiere de los distintos pacientes, el secuenciamiento, las capacidades, la planificación del personal, todo ese tipo de cosas en el fondo también pueden analizarse a través de modelos de simulación e ir viendo obviamente los tiempos de respuesta que yo voy teniendo, ¿cierto? De acuerdo a las distintas políticas, ¿cierto? Que puedo ir probando en el modelo. Y así lógicamente hago esas pruebas antes de probarlo en la realidad, que lógicamente ahí si lo llegara a probar en la realidad y me equivoco sería terrible, ¿ya? Como ven, en realidad la simulación es súper amplia en términos de la forma y de la manera que se ocupa, que se puede utilizar. Ahora, la simulación dentro de todos los modelos, tipos de modelos que existen, obedece a una categoría bien particular, ¿ok? En general, si ustedes parten con el sistema real, obviamente tienen la posibilidad de, por una parte, experimentar con el sistema real, que a veces se puede, ¿cierto? No siempre en realidad es una locura, pero no siempre se puede, a veces sí pueden, ¿cierto? Sin ser grandes problemas. Y por otra parte es, en realidad, experimentar con un modelo del sistema. Si utilizan un modelo, también, de nuevo, hay como dos opciones generales. Una que sea un modelo físico, que para eso, por ejemplo, son los prototipos, que perfectamente, ¿cierto? También un prototipo puede responder a una prueba de un determinado modelo de un sistema de distinta naturaleza. O bien puede ser un modelo que sea lógico-matemático. Y dentro de los lógicos matemáticos, ¿cierto? Que obviamente no son físicos, están los analíticos, que ya los conocen, porque eso es lo que hemos trabajado en el curso hasta ahora, la programación lineal y los modelos de transporte y todas esas cosas, son modelos analíticos. Y la otra parte es la de simulación. ¿Por qué se separan? Porque los modelos analíticos, como hemos visto hasta ahora, solamente tienen como resultado una única respuesta, ¿cierto? Me da, ok, el modelo de transporte, estos son los orígenes, los destinos y cuánto mover. Y eso me dice, y no hay más variaciones. Esa es la respuesta. La simulación se caracteriza porque en realidad, ¿cierto? Hay variabilidad detrás. Lo que la simulación me entrega es el comportamiento promedio esperado, ¿de acuerdo? Y me dice máximos, mínimos, y obviamente y se hace así, ¿cierto? Yo hago correr varias veces los modelos y dentro de eso puedo analizar los peores casos y las probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? No tiene una única respuesta, al revés de las soluciones analíticas, sino que la simulación me entrega un rango de comportamiento esperado, además de un comportamiento promedio o habitual, pero también me entrega el rango completo de lo que podría pasar. Y eso, obviamente, en muchos sistemas es precisamente el tipo de respuesta que yo necesito. No necesito saber una única respuesta, sino que el rango completo de respuestas, porque a veces yo estoy interesado en los extremos, ¿cierto? En las peores situaciones que me puedo enfrentar y con qué frecuencia me las puedo enfrentar. Entonces eso, por eso también la simulación tiene como su propio campo y su propia utilidad. Aspectos generales, bueno, siempre parte uno obviamente de un sistema y en ese sentido afortunadamente la representación es bastante directa porque como vamos a ver, básicamente uno va dibujando el sistema que tiene, ¿ya? Y si uno conoce bien su sistema original, en realidad no es muy complicado llegar a representarlo en el software. Y por eso también es como un método fácil de aplicar, ¿ok? Porque si ustedes conocen bien su sistema, también, ¿cierto? Pueden modificarlo bastante visualmente y las reglas de operación y las capacidades y cosas son bien fáciles de interpretar. Ahora,
como todo sistema, ¿cierto? En el fondo, el sistema es meramente una representación de la realidad, no es la realidad en sí. Y ustedes necesariamente van a tener que reducir quizás el grado de detalle de algunos comportamientos, pero como modelo, ¿cierto? La idea es que lo representen al nivel de detalle que se necesita para que las conclusiones sean válidas, ¿de acuerdo? No menos que eso ni más que eso, tampoco sirve hacerlo con más detalle del que realmente necesitan. No sirve de nada, ¿cierto? Hacerlo demasiado detallado si un modelo más básico ya representa lo que a ustedes les interesa. Eso es lo que hay que buscar, o sea, a qué nivel necesitan representar. Y lo otro, que también es una ventaja de estos modelos, que lo pueden usar repetitivamente. O sea, si ustedes tienen una empresa, una fábrica, una sección que la tienen modelada, ¿cierto? Si la mantienen adecuadamente modelada a la realidad, ¿cierto? Pues cada vez que necesiten hacer nuevos estudios de nuevas reglas, políticas, parámetros, cualquier cosa, ya pueden partir desde lo que tienen. Y obviamente pueden rápidamente obtener respuestas de los cambios que necesitan hacer. Ahora, estos sistemas en general, un sistema, digamos, real y su representación, ¿cierto? En el computador siempre va a ser un poco a esto, ¿cierto? Yo voy a tener entidades que entran, que van a ser productos, ¿cierto? Que pueden ser personas, etcétera, etcétera. Actividades que se desarrollan y después de esas actividades que se desarrollen, las entidades salen. Para realizar esas actividades yo necesito recursos, que pueden ser personas o cosas, y la otra parte que es más intangible son reglas de operación, ¿ok? Que son literalmente la parte más software en el fondo, o sea, por ejemplo, políticas de atención, políticas de prioridad, cosas por el estilo. Esas son las reglas de operación. Y todo eso me hace el sistema y todos estos elementos son los que en el fondo yo paso al modelo de simulación. Cuando yo voy a modelar algo, necesito identificar todo esto, las actividades, los recursos y las reglas de operación, porque eso es lo que hace que las entidades se procesen y salgan, ¿ya? Y obviamente eso, a medida que vayamos viendo ejemplos, vamos a ir viendo eso. Entidades, bueno, son en el fondo lo que es procesado y eso puede ser, como les decía, clientes, producto, puede ser algo tan abstracto y corpóreo como un email, una llamada. Por ejemplo, procesamiento de un call center lo pueden estudiar a través de un modelo de simulación. Actividades son las cosas que se hacen, a veces son cosas súper obvias, pero también a veces no tan obvias como los movimientos, ¿cierto? O, por ejemplo, el procesamiento de un documento, llenar información, cosas por el estilo, también son en el fondo actividades. Recursos son lo que ustedes usan para producir la transformación que necesitan. Y también aquí puede haber muchas cosas, personas, energía, equipos, tiempo, espacio, dinero. Todo eso también puede ser de alguna manera representado. Reglas de operación, lo que les decía, es como la parte soft, las condiciones, ¿cierto? De las reglas, el flujo que se sigue, en el fondo todo eso son reglas de operación y también cuando yo simulo, de alguna u otra manera, yo eso lo represento a través de los distintos elementos y las lógicas y las decisiones y cosas por el estilo que voy modelando. Ya, esto no en realidad es como mucho detalle, pero me lo voy a saltar simplemente porque... Y bueno, y es para terminar en realidad estas últimas ideas que obviamente cuando uno simula siempre está buscando hacer mejoras al sistema. Hay cosas que son como súper obvias que en realidad, mira, en general ya el modelar un sistema ya como que uno aprende montones. Con solamente haber representado un sistema que uno tiene, ya como que uno entiende muchas situaciones que ya no eran tan claras eventualmente cuando uno no lo tenía modelado. Pero además de eso, una de las grandes ventajas que nacen de esto es poder entender las relaciones causa-efecto que existen, ¿ya? Porque a veces, como les decía en delante, ¿cierto? Uno tiene efectos que son muy
posteriores o en apariencia muy lejanos a las decisiones que uno tomó, pero fueron causadas por eso. Lo que les decía, por ejemplo, una mala decisión a las 10 de la mañana, en realidad tiene su repercusión a las 2 de la tarde. Y eso puede pasar, pero en la realidad a veces no es tan evidente. Pero cuando uno lo simula, uno se da cuenta que efectivamente, por lo tardío, aunque sea así de tardío, sí fue una consecuencia de algo que yo hice mucho antes. Y los modelos de simulación sirven para eso, para estudiar súper bien las relaciones causa-efecto que tiene un sistema en general. Y lo otro, lo que aparece acá abajo, los efectos combinados. Yo muchas veces puedo tener un montón de buenas ideas de cómo mejorar un sistema, pero la suma de buenas ideas no necesariamente también da una buena idea. A veces da una mala idea. Y la única forma de probar eso es probando todas las reglas de manera simultánea. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces buenas decisiones se pueden molestar entre ellas, pueden provocar efectos que en un principio yo puedo no apreciar, y obviamente el modelo de simulación sí me va a permitir apreciar esas interacciones indeseadas una vez que las planteo. Es literalmente como que ustedes mejoran una parte, pero eso les afecta a otra y al final el desempeño del sistema general termina siendo peor. Aunque la decisión aislada de mejora era buena, pero en conjunto no fue en realidad una buena decisión. Y ese tipo de cosas en realidad, cierto, es un poco lo que uno analiza en el fondo de los modelos de simulación. Ya, la próxima clase vamos a meter un poco más de, obviamente, manos en el, vamos a seguir un poquito con esta parte teórica, que no es mucho más lo que nos queda, pero ahí, cierto, ya vamos a llegar al software, que no, para la próxima clase quizás no es tan necesario que lo tengan instalado, porque prefiero, bueno, una, terminar la parte teórica y lo otro, verles un ejemplo, pero primero que vean en general cómo es el software, cómo funciona, las distintas partes, para que se familiaricen. Y ya de la clase siguiente sí empezamos ya a meter mano y ahí sí que necesito que todos lo tengan instalado. Si alguien lo puede tener instalado para la próxima, no hay problema, pero obviamente, como les digo, prefiero que el primer ejemplo vean más, digamos, sean más espectadores para que se familiaricen cómo funcionan con los conceptos y todas esas cosas, y después de eso ya nos vamos a ver ejemplos más puntuales. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, consultas? No. Profe, un Bueno, tema de la aplicación. No, profe. ¿alguien No sé, habló ahí? Elías, me conecté tarde, profe, y no alcancé a ¿Ya? saber dónde subir la aplicación o si está el Ah, intranet, no sé. no, busca en el portal, o sea, en la PPT de presentación del curso, ahí está el link de descarga, o sea, perdón, está la página, el software que vamos a usar y todo eso, ¿ok? Ah, vale. El Arena se llama, Arena Simulation. Dime. Vale, profe. ¿Ahora usted tiene otra clase o no, por casualidad? Sí tengo que hacer entonces, no tengo una clase, pero tengo que hacer, me están aquí presionando. Sí, era para ver si por último un rato más podemos revisar el trabajo, bueno, la evaluación Ya, 2. ya ¿Lo mira, puedo llamar a las 10:30? no te podría asegurar ahora, pero te puedo escribir de vuelta por el chat cuando pueda, ¿ok? Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? Bueno, ya pues, nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe.